Shoot, 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 shoot. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Un Café con, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. En esta ocasión, con el gratísimo placer de conversar un café telemático a la distancia con un colega trasandino, un profesional de amplio recorrido internacional, periodista él y corresponsal de diversos medios internacionales, docente en la Facultad de Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido, Sebastián Salgado, y un enorme honor tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, un gusto saludarte de este lado de la montaña y con ganas de compartir un café. Así es, te agradezco la aceptación de la invitación. Con Sebastián hemos coincidido en algunos medios y en algunos programas y para mí es un honor tenerlo en Segundo Paso Cono Sur. Te quiero llevar de inmediato, Sebastián, al tema que está muy fresco de las elecciones celebradas el domingo pasado en Argentina. Estas elecciones legislativas que, según sea quien lo mire o de donde se lea, parece tener diversos resultados. Incluso uno habla de un frente de todos que, a pesar de perder, ganó en función que logró revertir en algo la paliza sufrida en las primarias. ¿Es así? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Quién surgió? Y de acuerdo a las estadísticas y de cómo se venían dando las cosas, digamos que el Frente de Todos, el oficialismo, que está encabezado por el presidente Alberto Fernández, el peronismo histórico, si se quiere, sufrió la menor derrota posible, ¿sí? Y esto en el contexto actual fue celebrado, hay que decirlo así, como si fuera una especie de victoria, a pesar de que fue una derrota electoral. En las elecciones de medio término argentinas, esta es una situación que se da bastante frecuente. El votante argentino tiene una tendencia a querer quitarle un poquito de poder al presidente para que haya, no sé, si más debate en el Congreso, pero lo cierto es que el resultado real y concreto de estas elecciones llevó a que, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, el oficialismo, el peronismo, deje de tener quórum propio. Para aprobar cualquier ley van a tener que llegar a consenso con otras fuerzas políticas y esa es una situación de cierta complejidad de aquí a los 2 años que le quedan de presidencia a Alberto Fernández. Complejo, pero nuevo también, ¿no? Sobre todo en el caso de la Cámara Alta, de los senadores. Esto no sucedía desde 1983. Exactamente. Bueno, y bueno, vos sabés, la Cámara de Senadores está presidida por el vicepresidente. En este caso, la vicepresidenta y expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, teniendo una figura política de esa relevancia en la presidencia del Senado y no teniendo quórum propio, bueno, ahí se espera que puede llegar a haber álgidos debates, seguramente intereses contrapuestos en lo que puede llegar a ser el rumbo político del país para los próximos 2 años y tal vez, no sé, podemos obtener dentro de ese contexto la posibilidad de ver mejores debates, porque también hay que pensar que el Congreso no está pensado solamente como para aprobar o no leyes, sino que sea un ámbito de debate y de discusión política, y si en este contexto sirve para que en lugar de ser un lugar donde se acuerdan de manera previa qué se va a aprobar y qué no se va a aprobar, bueno, que se den los debates para que en este momento político la ciudadanía argentina pueda estar dándole un seguimiento a la realidad del país desde el ámbito del Poder Legislativo. Tú mencionabas, Sebastián, que esta derrota en definitiva, porque no va a poder asumir, llevar adelante leyes a partir solo de su voluntad, implica quizás formación de alianza, más diálogo, más negociación. ¿Es posible eso?
en el actual panorama argentino? Es difícil porque las otras fuerzas políticas, en algunos sentidos, parecieran estar más vinculadas a la oposición, ¿sí? Hubo, si se quiere, dos sorpresas, ¿sí? Antagónicas. Por un lado, el surgimiento de una nueva fuerza política, ¿sí? Construida al calor de las pantallas de los medios corporativos, que es una figura de esas que aparecen y han aparecido en otros países del mundo, que se presentan como la antipolítica, creados desde tribunas de talk shows, de debates políticos, donde una persona insulta a la otra, con alguna estridencia, con algunas particularidades desde el aspecto físico y demás que salen por fuera de lo que es el estereotipo de los políticos. Y bueno, y así surgió este personaje que se llama Javier Milei, ¿sí? Diciendo todo tipo de cosas en contra de lo que él denomina la casta política, en lo cual incluye a los dos movimientos políticos que ahora son tanto oficialismo como oposición, que digamos, pues el peronismo y Juntos Cambiemos, que es el partido creado por Mauricio Macri. En ese abismo, que en Argentina se conoce como la grieta, de diferentes visiones políticas en relación a la realidad de la República Argentina, aparece este personaje de alguna manera retomando un viejo discurso que se escuchó en el 2001 en Argentina, cuando fue esa gran crisis del que se vayan todos, ¿no? Javier Milei aparece diciendo la política no sirve, el Estado tiene que achicarse a su mínima expresión, el liberalismo es lo que viene, su movimiento político se llama Avanza Libertad, a los zurdos hay que matarlos a todos, es como la derecha por encima de Mauricio Macri más estridente. Y bueno, en la República Argentina, que vivió, vos bien sabés, Pablo, etapas muy duras durante la dictadura militar que promovían este tipo de política económica, de liberalismo total, que incluso estaban en contra de la industria nacional. Hay algunas publicidades de la época de la dictadura que son increíbles, donde una persona se sentaba en una silla de industria argentina y se caía al piso. Y entonces aparecían las sillas de otros países como diciendo, ahora me puedo sentar en cosas que vienen desde el exterior. Bueno, el liberalismo de esta gente promueve, ¿no?, esa línea política, nada más que quienes sabemos y seguimos, ¿no?, las corrientes que los van posicionando a través de los medios de comunicación, lo vemos claramente como una de las opciones que va creando el sionismo en la República Argentina. La manera más fácil es haber visto las celebraciones que tuvieron este mismo domingo en el Luna Park, que es el lugar que fue el búnker más grande que todo el resto de los partidos políticos. El Luna Park es el espacio cerrado más grande de Buenos Aires, ¿sí? Ahí se puede jugar el deporte que vos quieras. Se pueden juntar 50.000 personas en un lugar techado. Bueno, Milei, con una fuerza política que tiene 2 años de antigüedad, tenían dinero para pagar el Luna Park. Y ahí estuvieron ondeando las banderas israelíes. Ahí, este domingo, estuvieron ondeando las banderas israelíes como una manera de mostrar, ya no solamente a nivel simbólico, una cosa que veíamos viendo de manera muy clara, sino, bueno, de dónde vienen este tipo de personajes que intentan hacer crear esta concepción de que Argentina es un Estado fallido, ¿sí? Hay que volver a barajar y dar de vuelta y todo lo que hizo hasta ahora no sirve de nada. O sea, Sebastián, es muy interesante lo que nos señalan, porque desde este lado de la cordillera, la pregunta era, ¿a qué responde la aparición y tanta presencia mediática de esta figura que aquí uno la observa vociferante, ¿no? Sí. Muy violenta y hasta caricaturesca en la política argentina, ¿no? Pero cuando tú mencionas la presencia del sionismo, nos estamos dando cuenta de cómo este sionismo se está enquistando en los procesos políticos latinoamericanos, pero donde también Alberto Fernández, la primera visita que hace cuando sale presidente es precisamente a Israel para tratar de negociar de mejor forma la deuda externa. O sea, esa fuerza del sionismo se deja sentir con esta intensidad. Hay un peligro, ¿cierto?, que efectivamente se marque la política argentina con este sionismo, que en Chile lo estamos viviendo también. Mira, Pablo,
cada una de las corrientes políticas que se expresan al interior del sionismo dentro del Estado genocida de Israel están metidas dentro de cada uno de los movimientos políticos de la República Argentina, incluyendo al peronismo de Alberto Fernández. Alberto Fernández encarna esa visión sionista globalista de George Soros, ¿sí? Se puede dar muchos ejemplos en relación a esto. Mauricio Macri encara la visión más nacional que tenía Netanyahu. De hecho, cuando él fue presidente, fue el primer presidente argentino que trajo a un primer ministro israelí de visita oficial, ¿sí? Y le hizo buenos regalos, ¿no? Y le hizo buenos regalos. Le hizo buenos regalos de documentos diplomáticos. Me acuerdo muy bien de esos regalos de documentos de las embajadas argentinas pues, en la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente. Un regalo que imagínate, entregar esos documentos que son privados de un Estado al régimen sionista. Bueno, y vos sabés que este no es cualquier país, ¿no? Digamos, es el país que en la historia originaria del sionismo, de cuando se pensó, ¿no? A fines del siglo XIX, hablaban de Palestina o Argentina, ¿no? Este es el país donde en la década del 90 se dieron 2 atentados terroristas que cambiaron de alguna manera la concepción política hacia el interior, ¿no? Este es el país donde un fiscal de la causa AMIA hizo una acusación contra Cristina Kirchner a nivel mediático de que había obstaculizado las investigaciones de la AMIA y al día siguiente aparece muerto y el peronismo pierde las elecciones y en ese contexto gana Macri. Bueno, en ese contexto surge Javier Milei y quien es el articulador, ¿no? Que lo lleva a los canales de televisión, que le va buscando los espacios, es a quien en Argentina se lo conoce como el rey del Bitcoin, Carlos Maslatón, ¿sí? Una persona que es parte de la OSA, de la Organización Sionista Argentina, y que fue articulando en diferentes espacios su aparición y ellos van midiendo el rating. Cuando ven que una persona de las que ellos llevan a todos sus talk show genera cierta adhesión en la audiencia, son los primeros sondeos que ellos van haciendo durante años, lógicamente, después como un termómetro electoral también. Así que Carlos Maslatón fue articulando, creando este personaje que detrás de sí no es nada en sí mismo, sino una creación propia de este movimiento sionista que promueve a las criptomonedas como parte, intentan ellos, de que sea la moneda de uso corriente. De hecho, en la provincia de Mendoza, lo hemos mencionado anteriormente, donde apareció el famoso hombre gato, también israelí, un asesino a sueldo, con 46 armas en posesión de sí, que empezaba a maullar cuando lo acusaban de haber matado a su madre y a su tía en la República Argentina, en la provincia de Mendoza. Bueno, en esa provincia existe un movimiento político para separar a Mendoza, que es el Mendoexit, del resto del país. Desde ya están promoviendo que en el momento que Mendoza pueda crearse como una república independiente, su moneda va a ser el Bitcoin. Entonces, cuando vamos viendo, ¿no?, toda esta serie de cosas que van articulando, en realidad lo que ellos hacen es apostar a muchos frentes. Y en cada uno de ellos tienen sus creaciones y sus propios intereses. Lamentablemente es un personaje creado que no vale nada, estridente, pero que, conociendo la idiosincrasia de una parte de la población argentina, saben que hace daño. Saben que hace mucho daño y que puede cooptar una parte, si se quiere, que tienen esa visión de la economía y de la política también, y que, bueno, ha llegado en este momento no solamente él a quedar dentro de la Cámara de Diputados, sino que lograron 2 diputados y 2 senadores, ¿sí? Esto es bastante importante. Consiguieron 4 bancas con el 17% de los votos, con un movimiento político creado hace 2 años. Entonces, si le damos proyección a esto, bueno, es realmente preocupante. Muy interesante lo que nos cuenta Sebastián. Estamos en Segundo Paso Cono Sur, en un café con Sebastián Salgado, periodista argentino, quien como ustedes pueden verlo y escucharlo, indudablemente nos lleva por estos caminos de una política argentina que en ocasiones parece tan difícil de entenderla, ¿no? Y ahí es donde te quiero llevar también, Sebastián, porque mencionaba
la aparición de Milei, la situación de minoría de Fernández. El Frente de Todos sigue siendo primera minoría en la Cámara de Diputados, apenas por 2 diputados. Perdió la posibilidad en el Senado de llevar adelante un buen número de leyes solo con sus votos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en los próximos 2 años el gobierno de Alberto Fernández? Parafraseando en esto a un personaje que tú debes conocer, tú viviste en ese país, ¿no? Este personaje de comedia mexicano, el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudar a Alberto Fernández ahora? Es difícil. Yo creo que ni al Chapulín Colorado ni ningún superhéroe. Lo cierto es que Argentina está en una situación económica muy delicada. Pensaba, Pablo, que el gobierno de Macri solamente con el Fondo Monetario Internacional nos dejó una deuda de 55.000 millones de dólares, que ni siquiera nadie sabe en qué se invirtió, y que el propio expresidente Macri dijo en una entrevista la semana pasada que se lo dio a los bancos privados, así como lo estás escuchando. Dijo, se lo di a los bancos privados porque si no teníamos miedo de que se vayan del país. Los 55.000 millones de dólares que giró el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, el gobierno de Alberto Fernández se encuentra con 2 escenarios, hay que reconocer, delicados. Por un lado, bueno, cómo empezar a afrontar una economía donde hay que pagar todo eso, empezar a pagar todo eso, apenas empezar. Y por otro lado, el contexto del aislamiento social obligatorio, que en Argentina fue uno de los más rigurosos del mundo, ¿sí? Entonces, ese aislamiento en Argentina generó cierres de pymes, de empresas grandes, de empresas medias, y generó como un gran desaliento y al mismo tiempo descontento, ¿sí? De una parte importante de la población. ¿Por qué? Porque pocas semanas antes de la elección, mientras todo el mundo estaba encerrado, nadie podía ni siquiera velar a un muerto, aparece una foto del presidente celebrando un cumpleaños con su familia y allegados, ¿sí? Donde no se respetaban ninguna de las leyes que ellos mismos estaban promoviendo y que el presidente en algunos momentos en cadena nacional levantaba el dedo y acusando que todos aquellos que no se atengan a la ley, bueno, les corresponderá todo el peso de las sanciones que se merezcan. Entonces, toda la gente que hizo un nivel de sacrificio importante, digamos, aceptando ese discurso, podríamos discutir mucho de la pandemia, pero no es el eje de esta charla, bueno, se sintió engañada, ¿sí? Entonces, esa foto que la guardaron, muy bien guardada, hasta pocas semanas antes de la elección, la sacaron, para los que saben jugar al truco, como el ancho de espada, y les hizo mucho daño realmente. Entonces, está el desafío de la credibilidad por delante, de decir, si estuviste diciendo una cosa y haciendo otra, ¿qué me vas a decir ahora como para que yo te crea? Está el desafío económico, porque la deuda que dejó Macri hay que pagarla de alguna manera, y está la reactivación de a poco de una sociedad que intenta de a poquito ir volviendo a despegar. Y al mismo tiempo hay un condimento que es muy serio, y es que hay un frente interno del peronismo duro, vamos a decir, que no le perdona nada de esto, ¿sí? Y el próximo, ahora el día 20, que es este sábado, en Argentina celebramos el Día de la Soberanía, ¿sí? Celebramos el Día de la Soberanía porque en el siglo XIX se dio la batalla de lo que aquí llamamos la Vuelta de Obligado, ¿sí? Las fuerzas francesas e inglesas de manera conjunta querían que el río Paraná fuera un río internacional, de aguas internacionales, ¿sí? Y que entonces ellos pudieran comerciar como querían por dentro del río Paraná. Bueno, las fuerzas argentinas presentaron batalla, les hicieron mucho daño, y aunque perdieron esa batalla naval, los esperaron en la vuelta de un río, por eso se llama la vuelta de obligado, pusieron unas cadenas para que los barcos no pudieran avanzar, y aunque la batalla en sí se perdió, ellos no pudieron seguir con esa conquista, vamos a decir, del río Paraná. En ese día, ¿sí? Que es el 20 de noviembre, que se celebra el Día de la Soberanía, un grupo de peronistas que tienen mucho reconocimiento, como son básicamente Alicia Castro, ex embajadora de la República Argentina en Venezuela y en el Reino Unido, una mujer que supo defender Malvinas como ningún otro argentino yo la he visto defenderla, en todos los estrados en los que ella se ha parado. Bueno, en el momento que el gobierno de Alberto Fernández votó en contra de Venezuela por la cuestión de que Michelle Bachelet había dicho desde las Naciones Unidas que en Venezuela se vulneraban los derechos humanos,
la embajadora Castro, que ya estaba designada para ser la embajadora en Argentina, Alicia Castro, renunció a ser embajadora en Moscú. Y dijo, yo en este gobierno no voy a ser parte de esta política exterior. Entonces, quienes seguimos con atención a estos temas decimos, bueno, esta es una figura política importante. Ella, junto con Amado Boudou, ex vicepresidente, preso político, que fue el que regresó las jubilaciones al ámbito nacional, ¿sí? Que estuvo preso y detenido varios años. Y como tercer figura, Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, desde donde te estoy hablando ahora, que siempre fue dentro del núcleo kirchnerista una figura tal vez la más latinoamericanista que pueda llegar a conseguir, que no tuvo tal vez tanta trascendencia al exterior, porque era de alguna manera la figura kirchnerista en el gobierno bonaerense de Daniel Scioli, cuando Daniel Scioli, que fue el candidato a presidente después, no tenía buena relación con Cristina Fernández. La figura de Cristina en la provincia de Buenos Aires era Gabriel Mariotto. Entonces, se abre un nuevo frente del peronismo duro, del peronismo latinoamericanista, del peronismo que no está dispuesto a ceder y a dar estas concesiones, lo cual para Alberto Fernández también es una suerte de debilitamiento político, ¿sí? Que ellos seguramente van a seguir votando porque son parte de ese movimiento político, pero dicen, hasta acá y formamos un nuevo frente. Porque lo que ha perdido realmente Alberto Fernández, y a pesar de que hoy hizo un encuentro por el Día de la Militancia en Plaza de Mayo, hace 2 horas nada más, es ese fervor en las calles que siempre tuvo el movimiento peronista. Él no tiene la mística de otros liderazgos peronistas. Él fue un armador político, una persona muy inteligente, preparada, abogado, pero no tiene la mística del peronismo, ¿sí? Fue un gran detractor del gobierno de Cristina Fernández, a pesar de haber sido jefe de gabinete de Néstor Kirchner, pero fue un gran detractor de Cristina. Entonces, los desafíos que él tiene están, por un lado, en el ámbito externo, pero también hacia el interior. Sebastián, me mencionas a Amado Boudou, a Mariotti y a la ex embajadora en Venezuela, Alicia Campos, me parece. Castro. Sí. Alicia Castro. Pero me falta un nombre ahí. ¿Qué pasa con Cristina Fernández? ¿Qué pasa con la vicepresidenta? ¿Qué pasa con la persona que se supone tuvo un armazón con gobiernos progresistas en Latinoamérica? Yo la noto, por lo menos desde acá, bastante sumergida, fuera de un poco de los focos. ¿Es así? ¿Es una posición estratégica política? ¿Cómo se visualiza eso? Es un poco la pregunta que nos hacemos todos, Pablo, acá, porque por un lado, el del último tramo de la campaña, ella tuvo una intervención de salud, ¿sí? Y entonces estuvo unos días hospitalizada con una intervención que ya había sido prevista con anterioridad. Y, por ejemplo, hoy en el Día de la Militancia, ¿sí? Que fue como juntarse después de lo que algunos consideran una derrota, otros consideran una victoria, ella no estuvo, ¿sí? Estuvo Alberto, y quien sí está, de alguna manera, como continuidad en todo esto, es Máximo Kirchner, ¿sí? Hijo de Cristina y de Néstor, que es quien está al frente de la Cámpora, que es parte del núcleo duro kirchnerista, Máximo Kirchner, que de alguna manera engloba a parte de la juventud a nivel nacional, que movilizan muchos jóvenes, ¿sí? en todo el país. Entonces, de alguna manera, para que la figura de Máximo surja, incluso a nivel presidenciable, hay que decirlo así, de alguna manera Cristina no podría estar tan presente, porque es la mamá, ¿sí? Entonces, si la mamá está muy presente, el hijo no tiene por dónde aparecer, ¿sí? Opaca al hijo. Y claro, sí, mamá, ¿sí? Me toca a mí. Entonces, es una percepción que yo tengo, ¿sí? Pero me parece que en 2 años por delante hay un frente que de a poquito a mí me da la percepción que se va armando, que es Máximo Kirchner y Sergio Massa. Okay. Máximo Kirchner y Sergio Massa. Sergio Massa... Intendente, ¿no? Intendente fue intendente de Tigre, ¿sí? Uh-huh. Hoy es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿sí? Un gran... ¿Ves ese binomio? ¿Cómo? ¿Ves ese binomio Kirchner-Massa? Sí. Veo que de a poquito se van juntando en varios aspectos.
y Massa, bueno, de alguna manera responde a un cierto armado geopolítico y Máximo tiene un gran armado hacia el interior del país. ¿Y en la derecha, Sebastián? ¿Cómo? ¿A quién ves en la derecha? Y esa es una buena pregunta. A mí me parece que como candidata a la derecha puede ser presidenciable María Eugenia Vidal, ¿sí? Que es la gran ganadora en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque increíblemente acá en Argentina hacen eso. María Eugenia Vidal fue gobernadora de provincia, que es un distrito diferente, ¿sí? Como sabía que ya después del desastre que hizo en provincia de Buenos Aires, que nos dejó endeudados en dólares, dejó endeudadas no solamente a un país, sino a una provincia en dólares. Imagínate que no producimos nada en dólares. Entonces se fue a la ciudad de Buenos Aires, se postuló y ganó porque la gente de la ciudad de Buenos Aires es más conservadora, ¿sí? Siempre ganan los partidos conservadores en Ciudad de Buenos Aires. Es al revés que México. En México, en la capital siempre gana la izquierda y en el interior depende. Bueno, en Argentina es al revés. En la ciudad de Buenos Aires siempre ganan los conservadores. Entonces, en esta victoria de María Eugenia Vidal, que le gusta ponerse en una postura así como, no sé, como de mujer campechana y que dialoga, hay mucha gente que le gusta como esa postura, no tan estridente. Y al mismo tiempo, hay que decir, una figura femenina en este momento es un capital político que suma mucho, Entonces, si vos me preguntás a mí, hay varias figuras. Está el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este momento, Rodríguez Larreta, que está levantando la mano. María Eugenia Vidal, que acaba de ganar las elecciones en Ciudad, que está levantando la mano. Y el propio Mauricio Macri, que se enrosca y trata de aparecer dentro de sus posibilidades, que creo que también le puede llegar a hacer el intento. Apelando a la memoria frágil que parecemos tener los latinoamericanos en muchos países, ¿no? O sea, deja un país endeudado, pasan 4 años, 5 años y se vuelven a presentar. Lo hemos vivido en Chile, ¿no? Sebastián Piñera es el actual presidente. Así que en ese plano tenemos algunas similitudes. Sebastián, te llevo al plano, en los últimos minutos que nos quedan, al plano latinoamericano. Nicaragua sometía a fuertes presiones tras las elecciones presidenciales del pasado 7. Cuba, ya ves, el fracaso de una marcha convocada para el día 15, pero que los medios de información y España y Estados Unidos le siguen dando con fuerza. Venezuela, que no pierde pisada en esto de seguir atacando. ¿Cómo se sitúa la Argentina actual bajo el gobierno de Fernández en estos tres escenarios que te he mencionado? Mal. Muy mal. Yo veo que de pronto hay declaraciones favorables oye, que no intervengan, pero el 90% parece ser a la par de las intervenciones de la OEA, de Almagro, de Estados Unidos. No, es así, al punto de que parte del disparador de este grupo que se va a presentar ahora el día 20, de Alicia Castro, Amado Boudou y Gabriel Mariotto, que se va a llamar el grupo Soberanos. Soberanos, viste que acá, bueno, se habla con lenguaje inclusivo, entonces no es ni una O ni una A, es una E. Soberanes. Bueno, sí. El grupo Soberanes, parte de lo que ellos están diciendo es que terminaron por no aguantar tampoco la postura de que Alberto Fernández no llega a reconocer todavía al gobierno de Nicaragua, ¿sí? Por las pasadas elecciones. Entonces, bueno, ahí se ve una ruptura importante, un capital político que Alberto Fernández de alguna manera no está dispuesto a arriesgar, y un distanciamiento y un enfriamiento, primero con Venezuela, ¿sí? Desde el reconocimiento a ese informe de Michelle Bachelet, que generó también tensiones hacia el interior, y con Cuba una situación de respeto, pero de una distancia que intentan mantener también desde acá. Afortunadamente, tengo que decir, Pablo, hay una parte importante, ¿sí? De la militancia política de base que tienen sus propios dirigentes, que no están pendientes de cuál es la bajada de línea desde estas cúpulas del poder para ver de qué manera actúan. Se vio de manera muy clara este mismo lunes en la defensa de la Embajada de Cuba, cuando intentaban... Muy masivo. Sí, no, o sea, miles de personas, yo te digo, estuve ahí, me costaba llegar hasta el escenario por la cantidad de gente que había, y simplemente se dio la movilización porque se sabía que un grupo de unos pocos escuálidos gusanos ahí podían llegar a agredir,
que estaban en la esquina, que estaba la policía, pero que yo te aseguro que no llegaban a 30 personas, ¿sí? Y para eso, bueno, hubo que hacer una reunión de, no sé, yo le calculo una cuadra entera y unas 5.000 personas mínimo, ¿eh? 5.000 personas mínimo, seguramente era más. Pero bueno, ahí se ve, ¿no?, la idiosincrasia del pueblo argentino, el país del Che Guevara. Imagínate que toma distancia con Cuba, bueno, sería realmente como un gran sacrilegio, ¿no? Entonces hay un retome de unas líneas históricas de los movimientos populares que, si se quiere, en la figura de algunos dirigentes políticos como Luis Delía, se siguen de alguna manera reproduciendo y esperando, ¿no?, que los dirigentes que llevan las riendas del país en este momento tomen una dimensión de que están en ese lugar por el voto popular, ¿sí? Que entonces gestionar de espalda a los intereses históricos del pueblo argentino realmente puede llegar a ser contraproducente, y en esta elección que acabamos de ver así quedó clarito, ¿no? Los mandatos tibios en la República Argentina llevan directamente al fracaso. Sebastián, te quiero agradecer enormemente estos minutos de conversación, brindar contigo y agradecerte con este café de segundo paso a mi lado, y esa enorme imagen que me puedes mostrar en tu tazón. Hassan Nasrallah, quien es un personaje que no es de los tibios, como estamos mencionando, no es de los tibios. Sebastián Salgado, periodista, analista, docente en la Universidad Nacional de La Plata, un amigo ya a estas alturas, con quien coincidimos en algunos canales televisivos y tertulias. Te quiero agradecer enormemente la presencia y no dejar de tener presente que podamos conversar más adelante, a ver cómo se desarrolla la política en nuestro vecino país, en este caso de Chile, ¿no? Te agradezco enormemente, Sebastián, el haber compartido hoy con nosotros. Pablo, te agradezco a vos, siempre es un gusto charlar, compartir ideas, cada vez más estamos coincidiendo en diferentes espacios, y bueno, para mí es un gusto y un honor poder charlar con vos, con la trayectoria que tenés, con todos los espacios en los que participás, con todo lo que has escrito, así que bueno, hemos sido seguidores tuyos y ahora colegas cada vez que se presente la oportunidad. Gracias por tus palabras, lo soy también de tu programa y de lo que escribes y hablas, porque siempre tienes mucha información muy preciosa y muy precisa. Son palabras que se parecen mucho, pero dan al hueso en lo que quiero decir respecto a tu labor profesional. Gracias, Sebastián, un gran abrazo, y a nuestros televidentes, segundo paso con OSUR, un café con, en este día, Sebastián Salgado, periodista, docente, analista internacional, corresponsal de medios, ha estado en Oriente Medio, en Asia Occidental, así que un grandísimo honor tenerlo en un café con, aquí en Segundo Paso con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión.